En el restaurante todo parecía normal hasta que mi hija, Aurora, levantó la copa de vino. La luz dorada del lugar se reflejaba en el cristal mientras ella sonreía con esa expresión que yo conocía tan bien. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Leonardo, mi yerno, estaba sentado a su lado, ajustándose la corbata como siempre hacía cuando se preparaba para el espectáculo. Un brindis, dijo Aurora, la voz cortando el murmullo suave del restaurante. Las otras mesas continuaban con sus conversaciones, ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Pero yo lo sabía. Después de 70 años en este mundo, una aprende a leer las señales. Un brindis por mi madre. Ella continuó y sentí el aire hacerse más pesado, que siempre está fracasada, perdida y aún intentando ser importante. El silencio fue inmediato. Leonardo rió, una risa nerviosa que intentaba llenar el vacío. Los camareros seguían sirviendo en las mesas cercanas, pero pude sentir algunas miradas curiosas volviéndose hacia nosotros. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. No temblaron, no se movieron hacia la servilleta como Aurora esperaba. Simplemente se quedaron allí. Las mismas manos que la habían cargado cuando era bebé, que habían trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que habían firmado cheques mes tras mes para mantener su estilo de vida. Muy gracioso, murmuré, pero no con dolor, con algo más frío. Tomé mi copa de vino, la levanté lentamente y miré directamente a los ojos de mi hija. En ese momento vi todo lo que necesitaba ver. La crueldad calculada, la satisfacción al herirme, la certeza absoluta de que yo no haría nada. ¿Un brindis?, dije, con la voz clara y tranquila, por la fracasada que acaba de cerrar la cuenta que pagaba tu apartamento y tus deudas. Aurora se quedó congelada. La copa se detuvo, a medio camino, hacia los labios. ¿Qué dijiste?, preguntó Leonardo, su risa muriendo en la garganta. «¿Oíste bien?», respondí, tomando un sorbo de vino, como si acabara de comentar sobre el tiempo. Esta mañana fui al banco. Cerré la cuenta que pagaba tu apartamento en el centro, también la tarjeta de crédito que usas para tus cenas elegantes y el seguro del coche que conduces. El restaurante parecía haberse quedado más silencioso, o quizá era solo mi percepción. Aurora había palidecido, sus mejillas perdiendo todo el color que el vino le había dado momentos antes. «Estás mintiendo», susurró. Saqué mi teléfono del bolso con movimientos deliberados. Abrí la aplicación del banco y coloqué la pantalla donde ambos pudieran ver. Cuenta cerrada, saldo cero. No miento, Aurora. Nunca te he mentido, pero tú sí me mentiste durante años. Leonardo intentó recomponer la situación. Dalva, creo que hay un malentendido aquí. Aurora solo estaba bromeando. ¿Sabes cómo es ella? ¿Bromeando?, repetí, con mis ojos fijos en los de mi hija. ¿Te parece gracioso llamar fracasada a la mujer que pagó tu apartamento durante 5 años? Perdida, a la mujer que cubrió tus deudas de tarjeta de crédito todos los meses. Sin importancia, a la mujer que te dio todo lo que tienes. Aurora por fin encontró su voz. Mamá, estás exagerando. Fue solo una broma. Todos sabemos que tú no, que yo no. ¿Qué?, la interrumpí. Que no tengo dignidad, que no tengo límites, que puedes humillarme públicamente y yo seguiré pagando tu vida. Los camareros ya habían notado la atención. Vi al gerente del restaurante observando desde lejos, probablemente calculando si necesitaba intervenir. «No puedes hacer esto», dijo Aurora, su voz subiendo de tono. «Tienes obligaciones. Soy tu hija». «Eres mi hija», confirmé, pero no mi dueña y definitivamente no mi beneficiaria automática. Tomé otro sorbo de vino, saboreando no solo el líquido, sino el momento. Durante años había imaginado este instante. No exactamente así. No en un restaurante, pero sí esta sensación de poder recuperado. «El apartamento en el que vives está a mi nombre», continué. «El préstamo que pagaste para el coche fue avalado por mí. Tu línea de crédito preferencial está garantizada por mis propiedades. Y todo eso, Aurora, todo eso puede cambiar». «Estás loca», murmuró Leonardo, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «No estoy loca, estoy cansada. Cansada de ser el cajero automático de una hija que me desprecia. Cansada de ser la fracasada que paga las cuentas de los exitosos». Aurora se levantó bruscamente, su silla arañando el suelo de madera. «No puedes hacerme esto. Yo voy». «¿Vas a qué?», pregunté, permaneciendo sentada tranquila. «¿Vas a demandarme?
¿Vas a contarles a todos que tu madre fracasada dejó de financiar tu vida de lujo? El silencio entre nosotras se extendió. Vi a Aurora procesar las implicaciones, no solo las financieras, sino las sociales, su círculo de amigos, su estatus, su estilo de vida, todo construido sobre la base de mi dinero. Esto no ha terminado, dijo por fin, con la voz temblando más de rabia que de dolor. No, confirmé, terminando mi vino. Apenas ha comenzado. Llamé al camarero con un gesto suave. La cuenta, por favor, solo la mía. Cuando llegó la cuenta, saqué dinero de mi bolso, lo suficiente para pagar mi comida, mi vino y una propina generosa. Luego me levanté, tomé mi bolso y miré a mi hija por última vez. Que tengas una buena vida y, Aurora, una vida que puedas pagar tú sola. Y caminé hacia la salida, dejando atrás no solo el restaurante, sino décadas de humillaciones silenciosas. Ellos no sabían que yo ya lo tenía todo preparado, que aquella cena no había sido casualidad, que cada palabra, cada gesto, cada revelación había sido cuidadosamente planeada. Porque una mujer de 70 años que crió hijos, enterró a un marido y construyó una vida desde cero, sabe exactamente cuándo es el momento de recuperar su poder. Y mi momento había llegado. Mientras caminaba por la calle después de salir del restaurante, mi mente viajó en el tiempo, 30 años atrás, para ser exacta. Aurora tenía 15 años y acababa de decirme por primera vez que le daba vergüenza de mí. Estábamos en el supermercado del barrio, ese lugarcito donde don Joaquín me conocía desde hacía décadas. Yo contaba centavos para comprar lo esencial: arroz, frijoles, un poco de carne para la semana. Aurora quería cereales caros, esos que anunciaban en la televisión con niños rubios y familias perfectas. ¿Por qué no podemos comprar como las familias normales?, me preguntó, con esa voz cargada de frustración adolescente que pensé que pasaría. Porque no somos como las familias normales, respondí entonces, sin imaginar que esas palabras se convertirían en el fundamento de décadas de resentimiento. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años. Un accidente en la construcción, rápido y brutal, sin seguro de vida, sin ahorros, sin nada más que una casa hipotecada y una pensión miserable. Yo tenía 40 años y 2 trabajos. Limpiaba oficinas de madrugada y vendía seguros por la tarde. Aurora nunca lo entendió. Para ella, yo era simplemente la madre que no podía darle lo que las madres de sus amigas les daban: ropa de marca, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños elaboradas. Yo era la mujer que llegaba cansada a casa, que se quedaba despierta hasta tarde pagando cuentas, que rechazaba invitaciones porque no tenía dinero para vestidos elegantes. ¿Por qué no puedes ser como la madre de Camila?, me preguntó una vez después de que rechacé ir a una reunión de padres porque no tenía zapatos apropiados. La madre de Camila también era viuda, pero tuvo más suerte. Su marido había dejado un pequeño negocio que ella administraba con éxito. Camila tenía los cereales caros, las mochilas nuevas cada año, los cumpleaños con payasos y tartas grandes. Porque no todos tenemos las mismas oportunidades, hija mía, le decía, pero Aurora interpretaba mis limitaciones como fracasos personales. Cuando cumplió 18 años, se fue a estudiar a la capital. Yo había ahorrado durante años para pagar su universidad. Vendí las joyas de mi madre. Trabajé turnos extra, incluso pedí préstamos que sabía que llevaría años pagar. Pero Aurora merecía una educación, una oportunidad mejor que la mía. Durante los primeros años universitarios, nuestras llamadas eran breves y funcionales. Ella necesitaba dinero para libros, para la residencia estudiantil, para emergencias médicas que siempre parecían surgir justamente cuando yo conseguía ahorrar algo. Mamá, necesito entrecinás para un proyecto, me decía. Yo encontraba la manera de enviar, aunque eso significara comer arroz con sal durante una semana. Después conoció a Leonardo, hijo de una familia acomodada, estudiante de administración, con planes grandiosos y la actitud de alguien que nunca necesitó contar centavos. La primera vez que me lo presentaron durante una visita rápida en casa, me miró como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia Aurora. Entonces, usted es la madre de Aurora, me dijo, no como un saludo, sino como una confirmación de algo que ya sabía y no le gustaba. Aurora se graduó y consiguió un empleo en una empresa de tamaño medio. Leonardo terminó su carrera y se unió al negocio de la familia. Se casaron en una ceremonia pequeña, no porque yo no pudiera pagar una boda grande, sino porque, según Aurora, una boda simple era más elegante.
Yo sabía que era mentira. Sabía que le daba vergüenza que sus suegros vieran el tipo de celebración que su madre podía costear. Cuando se mudaron a la capital definitivamente, pensé que las cosas mejorarían, que la distancia nos ayudaría a curar esas heridas formadas durante años de limitaciones económicas y expectativas incumplidas. Pero fue al contrario. Aurora comenzó a llamarme solo cuando necesitaba algo. Dinero para el depósito del apartamento, dinero para los muebles, dinero para emergencias médicas de Leonardo, dinero para vacaciones que, según ella, necesitaban para fortalecerlo. Y yo se lo daba cada vez porque era mi hija, y porque, en algún lugar profundo de mi corazón, creía que si la ayudaba lo suficiente, eventualmente me perdonaría por haber sido pobre. Las visitas se hicieron más raras. Cuando venía, traía a Leonardo y ambos hablaban de sus vidas exitosas, sus planes ambiciosos, sus problemas que, según ellos, yo no entendería. Me convertí en una espectadora de la vida de mi propia hija. ¿Cómo va tu trabajo?, me preguntaba, pero mientras yo respondía, ella miraba el teléfono. ¿Tienes planes para el fin de semana?, le preguntaba. Y ella suspiraba, como si fuese un peso tener que explicarme su vida social. Pero lo que más me dolía eran los comentarios casuales, las bromas sobre mi ropa, mi casa, mi estilo de vida, comentarios que ella pensaba inofensivos, pero que se clavaban como pequeñas cuchillas en mi corazón. Mamá, deberías reformar esta casa. Parece de los años 80, me decía, sin recordar que esa casa estuvo hipotecada durante años para pagar su educación. ¿Todavía limpias oficinas? Creo que ya es hora de que te jubiles, sugería, sin preguntar con qué dinero podría jubilarme. Leonardo dice que deberías invertir en algo más moderno. Esas propiedades antiguas no sirven, comentaba, refiriéndose a las casitas que yo había comprado y restaurado trabajando los fines de semana durante décadas. Pero el punto de ruptura llegó hace 6 meses. Aurora me llamó llorando. Leonardo había perdido el empleo. Tenían deudas acumuladas y el apartamento que alquilaban estaba por encima de sus posibilidades. Mamá, necesitamos tu ayuda, solo temporalmente, me dijo, y escuché en su voz no dolor, sino la expectativa de que yo resolvería sus problemas como siempre. Entonces empecé a pagar su apartamento, sus deudas de tarjeta, sus facturas de luz, agua, teléfono, sus planes de salud, su vida entera. Y durante esos 6 meses, Aurora no me llamó ni una sola vez solo para preguntar cómo estaba. Cada llamada era una petición, cada visita era una transacción, hasta que hace 3 semanas escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Fue durante una de sus raras visitas. Estaba en la cocina hablando por teléfono con una amiga mientras yo preparaba café. Ella pensó que yo no podía oírla. Camila, no sabes lo agotador que es lidiar con mi madre, decía, su voz llena de frustración, siempre con sus dramas, sus limitaciones, sus comentarios sobre el dinero. Francamente, si no fuera porque paga nuestras cuentas, no sé si valdría la pena mantener tanto contacto. Me quedé inmóvil en la cocina, una taza de café en las manos, sintiendo cómo 30 años de sacrificio se reducían a una transacción financiera. No entienden nada de la vida moderna, continuó. Viven el pasado, en esa mentalidad de pobreza que nunca logró superar. Leonardo dice que es típico de su generación. Terminé de preparar el café mecánicamente, llevé la bandeja a la mesa y actué como si no hubiera escuchado nada. Pero esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. Si Aurora me veía solo como una fuente de dinero, si mi valor como madre se reducía a lo que podía financiar, entonces era hora de que ambas entendiéramos exactamente lo que significaba mi apoyo. Empecé a planear, no con rabia, sino con la frialdad calculada de alguien que por fin entiende su situación. Y 3 semanas después estábamos en aquel restaurante, y Aurora me dio la oportunidad perfecta para implementar mi plan. Porque después de 30 años siendo la madre que no era suficiente, yo estaba lista para ser la madre que era demasiado. 3 semanas antes de aquella cena en el restaurante, estaba organizando papeles en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Era el doctor Ricardo Méndez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Dalva, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi despacho mañana? Su voz tenía esa seriedad que solo usaba cuando las noticias eran importantes. El doctor Ricardo no era un hombre dado al drama, así que, cuando me llamaba con urgencia, sabía que algo serio ocurría. Llegué a su oficina al día siguiente, vestida con mi mejor traje. El doctor
Ricardo me recibió con una expresión de preocupación, sus gafas descansando en la punta de la nariz, como siempre hacía cuando tenía que dar malas noticias. Siéntate, Dalva. Tengo que mostrarte algo. Esparció varios papeles sobre su mesa, documentos legales, extractos bancarios, formularios que yo no reconocía. Aurora vino a verme la semana pasada, empezó, y el aire se volvió denso en la sala. Quería información sobre tus propiedades, tus cuentas bancarias, tus inversiones. ¿Información sobre qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía a dónde se dirigía esa conversación. Quería saber sobre tu testamento, sobre la herencia, sobre cómo transferir propiedades bastante antes de que llegue la hora. El doctor Ricardo había sido el abogado de mi marido y luego el mío. Había redactado mi testamento años atrás, cuando Aurora se casó. Un testamento simple, todo para mi hija, porque era lo que se suponía que una madre debía hacer. ¿Qué tipo de información? Insistí, aunque el estómago ya me estaba cayendo. Quería saber si había una manera de acelerar el proceso, si había alguna forma de que firmaras los papeles para transferir las propiedades ahora, mientras estás bien, mientras estás con buena salud. El doctor. Ricardo me mostró una carpeta que Aurora había dejado. Dentro había documentos que ella había investigado por su cuenta, formas de transferir propiedades entre familiares, maneras de evitar impuestos de herencia, procesos para obtener poder legal sobre las finanzas de una persona mayor. ¿Poder legal? Repetí, sintiendo la sangre helarse. Sí, Dalva. Preguntó específicamente por eso. Dijo que estaba preocupada por tu capacidad mental, que a veces te confundes con el dinero, que olvidas pagar cuentas. Era mentira. Yo administraba mis finanzas mejor que la mayoría de la gente con la mitad de mi edad. Mantenía registros detallados, pagaba todas mis cuentas a tiempo y mis inversiones habían crecido constantemente durante años. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Le dije que necesitaría evidencias médicas de cualquier incapacidad mental, que no podía procesar ese tipo de solicitud sin evaluaciones profesionales y tu consentimiento explícito. El doctor, Ricardo, me miró directamente a los ojos. Dalva, tengo que preguntarte algo importante. ¿Has mostrado algún signo de confusión mental? ¿Has tenido problemas de memoria? ¿Tú qué crees? Respondí. Y él asintió lentamente. Creo que tu mente está más clara que la de muchos jóvenes que conozco, por eso te estoy contando esto. Me entregó una copia de todos los documentos que Aurora había dejado. Dijo que volvería esta semana con Leonardo. Quería que yo preparara algunos papeles preliminares para que consideraras la idea. Salí del despacho del doctor Ricardo, sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. Pero no era un sueño. Era la realidad brutal de descubrir que tu hija no te ve como una persona, sino como un obstáculo entre ella y el dinero. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes había ignorado. Pequeños comentarios que Aurora había hecho durante sus visitas recientes adquirieron un nuevo significado. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No has pensado en algo más pequeño? No era preocupación por mi bienestar, era evaluación de activos. Aún gestionas tus propias cuentas bancarias. A tu edad debe ser estresante. No era cuidado filial, era sondeo. Leonardo dice que deberías tener a alguien que te ayude con las decisiones financieras importantes. No era sugerencia amistosa, era preparación del terreno. Pero lo que más me impactó fue revisar los registros de llamadas telefónicas de los últimos meses. Cada vez que Aurora me llamaba era porque necesitaba dinero. Cada visita coincidía con una nueva crisis financiera. Cada "te quiero, mamá" venía seguido de una solicitud de transferencia bancaria. Una semana después, decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un detective privado, un hombre discreto, que el doctor Ricardo me recomendó. Quería saber exactamente cómo Aurora y Leonardo estaban gastando el dinero que yo les enviaba mensualmente. Los resultados llegaron 5 días después. Fotografías, recibos, registros de gastos. Aurora y Leonardo no estaban pasando por dificultades financieras. Estaban viviendo por encima de sus posibilidades porque sabían que yo cubriría la diferencia. Cenas en restaurantes caros, 3 veces por semana, ropa de marca, viajes de fin de semana a hoteles lujosos, membresías en clubes exclusivos, un estilo de vida financiado completamente con mi dinero, mientras ellos guardaban sus salarios para gastos personales. Pero la fotografía que me partió el corazón fue una que el detective tomó durante una de sus cenas elegantes. Aurora y Leonardo estaban con otra pareja, riendo, brindando con vino caro. El detective logró grabar parte de la conversación.
¿No sabes lo fácil que es manipular a mi madre?, decía Aurora, su voz clara en la grabación. Digo que estamos con problemas, lloro un poco y al día siguiente hay una transferencia bancaria. ¿No sospecha de nada?, preguntaba la amiga. ¿Sospechar de qué? Está tan desesperada por sentirse útil que no hace preguntas. Además, técnicamente es su trabajo cuidarme. No, eso es lo que hacen las madres, había añadido Leonardo. Y cuando llegue el momento, todo será nuestro, de todos modos. Así que es como un anticipo de herencia. Escuché esa grabación 3 veces, sentada en mi sala en completo silencio. No lloré, no grité, solo sentí algo dentro de mí endurecerse para siempre. Esa noche saqué mi testamento del cajón donde lo guardaba. Lo leí palabra por palabra, recordando el día en que lo firmé. Yo había estado tan orgullosa de poder dejarle algo a Aurora, de poder garantizar su futuro incluso después de mi muerte. Pero ahora entendía que Aurora no estaba esperando a que yo muriera. Estaba intentando acelerar el proceso de obtener control sobre mi dinero mientras yo aún estaba viva. Al día siguiente, volví al despacho del doctor. Ricardo, quiero cambiar mi testamento, dije sin rodeos. ¿Estás segura, Dalva? Es una decisión importante. Nunca estuve tan segura de nada en mi vida. Pasamos las 2 horas siguientes redactando un nuevo testamento. Esta vez, Aurora recibiría exactamente lo que había demostrado que yo valía para ella. Nada. Pero eso no era suficiente. Quería que Aurora entendiera no solo las consecuencias financieras de tratarme como una fuente de dinero, sino también las consecuencias emocionales. Doctor, Ricardo, necesito que prepare otros documentos también. ¿Qué tipo de documentos? Quiero cancelar todos los pagos automáticos que hago en nombre de Aurora. Quiero cerrar las cuentas que uso para sus gastos. Quiero revocar cualquier acceso que tenga a mis finanzas. ¿Cuándo quieres que esto entre en vigor? Pronto, muy pronto. Salí del despacho del doctor. Ricardo, con una nueva claridad. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto. Se trataba del reconocimiento de que yo era una persona con dignidad, no un cajero automático con sentimientos. Pero antes de implementar mi plan, quería una última confirmación. Quería estar absolutamente segura de que Aurora me veía solo como una fuente de dinero. Entonces la invité a cenar en un restaurante elegante que sabía que ella apreciaría. Le dije que tenía algo importante que discutir con ella y con Leonardo. Pensé que quizá, solo quizá, al verme en un entorno que respetaba, me trataría con la dignidad que una madre merece. En cambio, me dio la humillación pública que necesitaba para confirmar que mi decisión era correcta. Y mientras caminaba por la calle aquella noche, tras salir del restaurante, supe que ya no había vuelta atrás. El abismo entre Aurora y yo no era solo financiero, era moral, y era hora de que ambas entendiéramos las consecuencias de ese abismo. A la mañana siguiente de la cena en el restaurante me desperté a las 5, no por insomnio ni ansiedad, sino con la claridad mental más pura que había experimentado en años. Era como si durante décadas hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado y finalmente alguien lo hubiese limpiado. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina con todos los documentos que había estado reuniendo. Las carpetas estaban organizadas cronológicamente. 30 años de sacrificios documentados, 6 meses de cuentas pagadas a nombre de Aurora y 3 semanas de evidencias sobre sus verdaderas intenciones. Mi teléfono había sonado 17 veces desde la noche anterior. Aurora, Leonardo, números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. No respondí ninguna llamada. Por primera vez en décadas, mi agenda era más importante que las crisis de mi hija. A las 9 en punto llamé al doctor Ricardo. ¿Ya viste las noticias?, fue lo primero que me preguntó. ¿Qué noticias? Aurora estuvo aquí anoche. Llegó sin cita, alterada, exigiendo que la atendiera inmediatamente. Quería saber si había una manera de revertir lo que hiciste ayer. Me recosté en la silla, una sonrisa lenta formándose en mis labios. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía discutir tus asuntos financieros con ella sin tu autorización explícita. Se enfureció. Dijo que ibas a arruinar su vida, que eras una madre desnaturalizada, que eso era abuso contra hijos adultos. ¿Abuso?, repetí, sintiendo una risa amarga burbujear en mi pecho. Esas fueron sus palabras exactas. También dijo que buscaría asesoría jurídica sobre abandono familiar. Leonardo estaba con ella, amenazando con exponer públicamente tu comportamiento irresponsable. Perfecto, murmuré. Doctor, Ricardo,
Necesito que acelere el proceso de todos los documentos que discutimos y necesito que añada algo más. ¿Qué? Quiero documentar legalmente cada centavo que gasté con Aurora en los últimos 6 meses. Cada transferencia, cada cuenta pagada, cada gasto cubierto. ¿Para qué quieres eso? Porque cuando Aurora intente pintarme como la madre cruel que abandonó a su hija, quiero tener evidencias de exactamente quién abandonó a quién. El doctor Ricardo guardó silencio un momento. Dalva, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Una vez que hagas esto público, no habrá forma de reparar la relación. La relación se rompió hace años, doctor Ricardo. Yo simplemente no me había dado cuenta. Después de colgar con el doctor Ricardo, comencé la segunda fase de mi plan. Llamé al banco donde tenía mis cuentas principales y programé una cita con la gerente, doña María, que me conocía desde hacía años. Doña Dalva, ¿en qué puedo ayudarla? Doña María, necesito revisar todos los movimientos bancarios de los últimos 6 meses relacionados con pagos automáticos y transferencias a terceros. Doña María imprimió un informe detallado. Los números eran aún más impactantes al verlos organizados en papel. En 6 meses había transferido a Aurora el equivalente al salario anual de una persona promedio. ¿Hay algún problema con estas transacciones?, preguntó doña María. No hay problema. Solo necesito documentar que todas fueron voluntarias y que quiero cancelarlas con efecto inmediato. Todas. 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 Doña María procesó las cancelaciones una por una. El apartamento de Aurora, su plan de salud, su tarjeta de crédito garantizada por mi cuenta, su seguro de coche, incluso el gimnasio exclusivo al que asistía. ¿Está segura de esto, doña Dalva? Algunas de estas cancelaciones pueden tener consecuencias inmediatas para los beneficiarios. Cuento con eso, respondí. Mi siguiente parada fue la oficina del detective privado que había contratado. Augusto Silva era un hombre discreto de unos 50 años, ex policía especializado en investigaciones familiares. ¿Qué más necesita, doña Dalva? Quiero que documente exactamente cómo reaccionarán Aurora y Leonardo cuando se den cuenta de que el dinero se acabó. Quiero fotografías, grabaciones y, si es posible, evidencias de su verdadero carácter. ¿Está segura? A veces es mejor no saberlo todo. Augusto, después de 70 años en este mundo, prefiero la verdad dolorosa a la ignorancia cómoda. Le entregué una lista de lugares que Aurora y Leonardo solían frecuentar: restaurantes, clubes, tiendas. También le di los horarios de trabajo de ambos. Quiero que los siga durante las próximas 2 semanas. Quiero ver cómo reaccionan cuando sus tarjetas de crédito sean rechazadas, cuando no puedan pagar sus cuentas habituales, cuando tengan que enfrentar las consecuencias de sus gastos. Esa tarde, mientras organizaba documentos en casa, llegó doña Lucia, mi antigua vecina. Había oído rumores en el barrio sobre lo que había pasado en el restaurante. Dalva, ¿es cierto lo que están diciendo? Depende de lo que estén diciendo. Que cortaste todo el apoyo financiero a Aurora, que hubo una escena terrible en público. Serví café y le ofrecí una taza. Doña Lucia, ¿qué haría si su hija la llamara públicamente fracasada? Doña Lucia se sentó pesadamente en mi sofá. Dalva, las hijas a veces dicen cosas terribles. Es parte de crecer. Aurora tiene 45 años, doña Lucia. Ya creció. Pero es tu hija y tú eres su madre. Pero eso no significa que tenga que financiar su falta de respeto hacia mí. Doña Lucia me miró con esa expresión que había visto tantas veces a lo largo de los años. La expresión de alguien que piensa que las madres deben soportar cualquier cosa que sus hijos les hagan, porque así es el amor maternal. ¿No crees que estás siendo muy dura, Dalva? Durante 6 meses pagué cada aspecto de la vida de Aurora. Su apartamento, su comida, su entretenimiento, sus deudas. En esos 6 meses, ¿sabes cuántas veces me llamó solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuántas? 0. Ni una sola vez. Vi a doña Lucia procesar esa información, pero quizá estaba ocupada. Estaba ocupada gastando mi dinero y planeando cómo obtener control ilegal sobre mis propiedades. Le conté a doña Lucia sobre la visita de Aurora al abogado, sobre los documentos de poder legal, sobre las grabaciones del detective. Doña Lucia escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de desaprobación a comprensión. No tenía idea de que las cosas hubieran llegado tan lejos, murmuró por fin. Nadie la tenía, porque Aurora es muy buena actuando el papel de hija preocupada cuando hay testigos. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que sabía que lo cambiaría todo.
Cogí una grabadora que había comprado esa tarde y empecé a registrar mi propia versión de los hechos. Mi nombre es Dalva Flores. Tengo 70 años y quiero que quede registrada mi declaración sobre los eventos de los últimos meses. Hablé durante 2 horas. Documenté cada sacrificio, cada humillación, cada instancia de manipulación emocional. Describí las amenazas legales de Aurora, sus intentos de obtener poder sobre mis finanzas y la realidad de cómo había sido tratada durante décadas. No estoy haciendo esto por venganza, dije al final de la grabación. Lo hago por dignidad, porque una mujer de 70 años que trabajó toda su vida para crear algo de valor merece respeto de las personas que más deberían amarla. Al día siguiente empecé a recibir llamadas de números desconocidos, mensajes de texto desesperados, correos de Aurora con asuntos como emergencia familiar y necesito hablar contigo urgentemente. No respondí ninguno. En cambio, me concentré en documentarlo todo. Cada llamada perdida se convertía en evidencia de acoso. Cada mensaje de texto se guardaba como prueba de manipulación emocional, porque había aprendido algo fundamental en esos días. Cuando dejas de ser útil para las personas que te estaban usando, su verdadero carácter se revela muy rápido. Y el verdadero carácter de Aurora era algo que el mundo necesitaba ver. Pero primero necesitaba asegurarme de que, cuando llegara el momento del enfrentamiento final, tendría todas las pruebas necesarias para mostrar exactamente quién era la verdadera víctima en esta historia. El despertar de la mujer silenciosa no se trataba solo de recuperar mi voz, se trataba de garantizar que cuando finalmente hablara, nadie pudiera ignorar o distorsionar mis palabras. Eso exigía preparación meticulosa, paciencia estratégica y la frialdad emocional de alguien que había aprendido que el amor no correspondido puede convertirse en la forma más pura de autorrespeto. Una semana después de cancelar todas las cuentas, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Aurora, y por primera vez en meses contesté. Mamá. Su voz sonaba diferente, rota, desesperada. Buenos días, Aurora. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. No puedes hacer esto. No puedes simplemente cortar todo sin explicación. ¿Sin explicación? Repetí, sintiendo esa calma fría que se había convertido en mi nuevo estado natural. Te lo expliqué muy claramente en el restaurante. Estaba enfadada, había bebido, no hablaba en serio. ¿Qué parte no era seria? ¿La parte en que me llamaste fracasada? ¿La parte en que dijiste que estoy perdida? ¿O la parte en que dijiste que intento ser importante? Silencio al otro lado de la línea. Mamá, por favor, Leonardo perdió el apartamento. Ayer nos desalojaron. No tenemos dónde vivir. ¿Y qué quieres que haga? Eres mi madre, deberías ayudarme. Soy tu madre, confirmé, pero no soy tu empleada y definitivamente no soy tu cajero automático personal. Pero no tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. Aurora, tú y Leonardo son adultos profesionales, tienen trabajos, formación universitaria y décadas de experiencia laboral. Si no pueden resolver sus problemas financieros sin la ayuda de una mujer de 70 años, entonces quizá el problema no soy yo. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a Augusto, el detective. ¿Conseguiste las fotografías que necesitaba? Sí, doña Dalva, tengo todo. ¿Quiere verlas? Venga a mi casa esta tarde y traiga todo. Augusto llegó a las 4 con una carpeta gruesa. Las fotografías contaban una historia aún peor de lo que había imaginado. Aurora y Leonardo habían pasado la última semana no buscando trabajo ni reduciendo gastos, sino visitando a los familiares de Leonardo, intentando conseguir préstamos temporales. Las fotos los mostraban en la casa de los padres de Leonardo, claramente suplicando dinero. ¿Conseguiste el audio de esas conversaciones?, pregunté. Algunas partes. Leonardo le dijo a su padre que usted había perdido la razón y que necesitaban intervención legal para proteger las finanzas de la familia. Me mostró transcripciones de conversaciones grabadas. Leonardo había estado contando una versión completamente distorsionada de los hechos, pintándome como una mujer senil que había tomado decisiones irracionales. También tengo esto, dijo Augusto, entregándome otro conjunto de documentos. Aurora fue a 3 despachos de abogados diferentes esta semana. Está investigando opciones legales para obligarla a reanudar el apoyo financiero. ¿Con base en qué? Abandono familiar, negligencia hacia hijos adultos. Incluso mencionó la posibilidad de una declaración de incapacidad mental. Era exactamente lo que yo había esperado. Aurora no estaba intentando reparar nuestra relación. Estaba buscando maneras de obligarme legalmente a seguir financiando su vida.
Augusto, necesito que haga algo más por mí. ¿Qué? Quiero que organice un evento, una reunión familiar. ¿Qué tipo de reunión? Quiero reunir a todos los involucrados en esta situación. Aurora, Leonardo, los padres de Leonardo, doña Lucia, el doctor, Ricardo y cualquier otra persona que haya sido arrastrada a este drama. ¿Para qué? Para que todos escuchen la verdad completa de una vez, sin distorsiones. Augusto me miró con curiosidad. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Podría ser muy confrontativo. Augusto, pasé 70 años evitando confrontaciones. Es hora de tener una. Pasamos la hora siguiente planeando los detalles. La reunión sería en mi casa en 3 días. Augusto se encargaría de garantizar que todos los invitados vinieran, usando distintas excusas para cada uno. ¿Y si Aurora se niega a venir? No se negará. Le dirás que finalmente estoy dispuesta a discutir una solución financiera, que he reflexionado sobre mis acciones y que quiero arreglar las cosas. ¿Es verdad? Es verdad que quiero arreglar las cosas, solo que mi definición de arreglar es diferente a la suya. Los 2 días siguientes los pasé preparando meticulosamente cada detalle del evento. Organicé todos los documentos cronológicamente. Preparé copias de extractos bancarios, grabaciones, fotografías y transcripciones para cada persona que estaría presente. También contacté a doña Emilia, una notaría a la que conocía desde hacía años, para que estuviera presente como testigo oficial de todo lo que se dijera y decidiera durante la reunión. La noche anterior al evento, revisé una vez más todos los materiales. No era solo evidencia, era la documentación completa de 30 años de una relación fundamentalmente desequilibrada. Pero lo más importante que preparé fue mi discurso final. Lo escribí y lo practiqué hasta poder decirlo sin consultar notas, sin dudas y sin lágrimas. El día de la reunión me levanté a las 5, me duché, me puse mi mejor traje azul marino y me maquillé cuidadosamente. Quería parecer lo que era, una mujer de 70 años que había tomado el control de su vida. Augusto llegó temprano para instalar equipos de grabación. ¿Estás segura de que quiere grabarlo todo? Quiero que cada palabra quede documentada. Cuando esto termine, no quiero que nadie pueda cambiar la historia de lo que pasó aquí. Los primeros en llegar fueron el doctor Ricardo y doña Emilia. Luego llegó doña Lucia, nerviosa pero curiosa. Los padres de Leonardo llegaron puntualmente, claramente confusos sobre por qué habían sido invitados. Aurora y Leonardo llegaron últimos. Vi inmediatamente que habían pasado por dificultades. Aurora parecía cansada. Su ropa era menos elegante que de costumbre. Leonardo parecía tenso, sus ojos evitando el contacto visual conmigo. «Mamá», dijo Aurora, acercándose como si fuera a abrazarme. «Sabía que entrarías en razón». «Siéntense», dije sin corresponder el abrazo. «Todos, por favor, siéntense». Cuando todos estuvieron acomodados en mi sala, me puse de pie frente a ellos. Tenía una mesa pequeña a mi lado con todas las carpetas organizadas. Los he reunido aquí porque en las últimas semanas han circulado muchas versiones diferentes de la misma historia. Algunos de ustedes han oído que soy una madre cruel que abandonó a su hija. Otros han oído que soy una mujer senil, sin capacidad para tomar decisiones racionales. Aurora empezó a hablar, pero levanté la mano. Hoy van a escuchar la verdad completa y cuando termine, cada uno de ustedes podrá decidir por sí mismo quién es realmente la víctima en esta situación. Tomé la primera carpeta. Esta es la documentación de cada centavo que gasté con Aurora en los últimos 6 meses. También incluye grabaciones de conversaciones donde ella y Leonardo hablan abiertamente de cómo manipularme para obtener dinero. Vi a Aurora palidecer. Esta segunda carpeta contiene la evidencia de los intentos de Aurora de obtener poder legal sobre mis finanzas, incluida su visita a mi abogado, donde preguntó específicamente por procesos de incapacidad mental. Leonardo se movió incómodo en su silla. Y esta tercera carpeta, dije levantando la más gruesa, contiene 30 años de documentación sobre sacrificios financieros, humillaciones emocionales y manipulación sistemática. El silencio en la sala era absoluto. Ahora van a escuchar exactamente lo que Aurora realmente piensa de mí. Puse la grabación que Augusto había obtenido en el restaurante, donde Aurora hablaba de lo fácil que era manipularme para conseguir dinero. Cuando la grabación terminó, miré directamente a Aurora. «¿Tienes algo que decir sobre esto?» Pero antes de que pudiera responder, vi algo en sus ojos que me confirmó que mi plan había funcionado perfectamente. Miedo. Miedo puro de que su cuidadosamente construida imagen pública estuviera a punto de desmoronarse por completo. Y en ese momento supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba.
El silencio tras la grabación fue ensordecedor. Aurora había quedado pálida como el papel. Leonardo miraba fijamente al suelo y sus padres se intercambiaban miradas de choque. Doña Lucia tenía la boca abierta, claramente procesando que la niña que conocía desde pequeña era capaz de hablar así de su propia madre. Eso fue sacado de contexto, murmuró Aurora, con la voz casi inaudible. ¿Sacado de contexto? Repetí, manteniendo el tono tranquilo. Augusto, ¿podrías reproducir la grabación completa para que todos escuchen el contexto entero? Augusto asintió y puso la versión extendida. 10 minutos de Aurora y Leonardo hablando despectivamente de mí, riéndose de mi ingenuidad, planeando cómo obtener más dinero y discutiendo sus planes para conseguir eventualmente control sobre mis propiedades. Cuando terminó, el padre de Leonardo habló por primera vez. Leonardo, ¿esto es verdad? Leonardo levantó por fin los ojos. Papá, no es como parece. Dalva nos está chantajeando emocionalmente. Nos está castigando por una broma inocente. ¿Una broma inocente?, intervino el doctor Ricardo, con la voz cargada de incredulidad profesional. Leonardo, tienes que entender que tengo grabaciones de Aurora en mi despacho pidiendo específicamente procesos de incapacidad mental para obtener control sobre las finanzas de su madre. La madre de Leonardo se dirigió directamente a Aurora. ¿Es verdad que fuiste a un abogado para intentar declarar incapaz a tu madre? Aurora por fin encontró su voz, y con ella emergió por completo su verdadero carácter. Sí, es verdad, gritó poniéndose de pie, porque está actuando de manera irracional. Una madre normal no le hace esto a su hija. Una madre normal no corta todo el apoyo sin aviso. ¿Sin aviso?, dije, elevando mi voz por primera vez en la noche. Aurora, te avisé durante 30 años. Te avisé cada vez que me humillaste en silencio. Te avisé cada vez que pagué tus cuentas mientras me despreciabas. Te avisé cada vez que acepté tus insultos porque pensé que eso era lo que las madres amorosas hacían. Pero somos tu familia, gritó Leonardo, sumándose a la desesperación de Aurora. Tienes obligaciones. El doctor Ricardo carraspeó. Permítanme aclarar algo. Desde el punto de vista legal, en este país, los padres no tienen obligación legal de apoyar financieramente a hijos adultos sanos y capaces de trabajar. Dalva ha proporcionado apoyo voluntario que puede cesar en cualquier momento. Pero nos quedamos sin casa, gritó Aurora, con las lágrimas empezando a caer. No tenemos dónde vivir, y eso es mi responsabilidad, pregunté. Aurora, tienes 45 años. Leonardo tiene 42. Ambos tienen formación universitaria y trabajos. Si no pueden mantener un apartamento con 2 salarios profesionales, el problema no soy yo. Doña Lucia habló suavemente. Aurora, querida, ¿por qué no pueden pagar su propio apartamento? ¿Qué están haciendo con su dinero? Aurora y Leonardo se miraron y vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que tendrían que admitir la verdad sobre su estilo de vida. Es complicado, murmuró Aurora. No es complicado, dije tomando otra carpeta. Es muy simple. Abrí la carpeta y empecé a leer los gastos documentados por el detective. Restaurante Ouro Preto, 300 por cena, 3 veces por semana durante 6 meses. Club exclusivo de golf, anualidad de 5. Tienda de ropa de marca, compras semanales medias de CES, spa de lujo, tratamientos mensuales Jens. La madre de Leonardo susurró. Dios mío. Mientras yo pagaba su apartamento, sus facturas, su plan de salud y sus deudas de tarjeta, ustedes gastaban sus propios salarios en lujos. Merecemos tener una vida buena, gritó Aurora, completamente fuera de control. Trabajamos duro. No vamos a vivir como pobres, solo porque tú nunca aprendiste a disfrutar el dinero. El silencio que siguió fue diferente. No era shock, era asco. Vi a cada persona en la sala procesar lo que Aurora acababa de revelar sobre su verdadero carácter. Aurora, dijo doña Lucia lentamente, acabas de decir que tu madre, que trabajó 2 empleos durante años para pagar tu universidad, ¿nunca aprendió a disfrutar el dinero? Sí, gritó Aurora, completamente perdida en su rabia, siempre viviendo como una mártir, siempre lamentándose por no tener dinero, pero nunca haciendo nada para mejorar su situación. ¿Cómo trabajar turnos dobles? Pregunté tranquilamente. Eso no cuenta. ¿Cómo vender las joyas de mi madre para pagar tu universidad? Eso fue hace años. ¿Cómo hipotecar mi casa para cubrir tus gastos médicos cuando te enfermaste en 2º año? Las madres deben hacer eso. La madre de Leonardo se puso de pie abruptamente. Basta, Leonardo. Nos vamos. Mamá, espera. Intentó detenerla Leonardo. No.
No me quedaré aquí escuchando a esta mujer insultar a la persona que ha pagado tu vida de lujo mientras tú me mentías sobre sus problemas financieros. Se dirigió directamente a mí. Doña Dalva, le pido disculpas por el comportamiento de mi hijo. No sabíamos nada de esto. Lo sé, respondí. Por eso quería que ustedes estuvieran aquí. Aurora se volvió hacia los padres de Leonardo. No pueden irse. Necesitamos su ayuda. No tenemos dónde vivir. El padre de Leonardo la miró con una mezcla de asco y decepción. Aurora, tienes dos opciones. Puedes conseguir un apartamento que realmente puedas pagar con tu salario o puedes buscar trabajo adicional como hizo tu madre durante años. Pero eso significa vivir como... ¿Cómo qué? Preguntó doña Lucia. Como gente normal, murmuró Aurora, y en esas 3 palabras reveló todo lo que hacía falta sobre su perspectiva del mundo. Leonardo intentó una última táctica desesperada. Dalva, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo, quizá un apoyo reducido mientras encontramos una solución. No, dije simplemente, no vamos a negociar, no vamos a llegar a acuerdos, no voy a reducir nada porque no hay nada que reducir. El apoyo financiero se acabó permanentemente. No puedes hacer eso, gritó Aurora. Ya lo hice. Tomé la carpeta final, la más importante. Esta carpeta contiene mi Nuevo Testamento. También contiene una declaración legal de independencia financiera mutua. A partir de hoy, Aurora, no tienes derecho legal a ninguna expectativa de apoyo financiero por mi parte. ¿Qué significa eso?, preguntó Leonardo, con la voz casi en un susurro. El doctor, Ricardo respondió por mí. Significa que Dalva ha documentado legalmente que cualquier apoyo futuro será considerado donación voluntaria, no obligación familiar. También significa que ha revocado a Aurora como beneficiaria de su testamento. No puedes desheredarme, gritó Aurora. Ya lo hice, respondí con calma. Todo lo que he trabajado durante 70 años ahora irá a organizaciones benéficas que realmente ayudan a personas que lo necesitan, no a personas que exigen. Aurora se desplomó en su silla, llorando inconteniblemente, pero no eran lágrimas de dolor emocional, eran lágrimas de pánico financiero. Esto no ha terminado, murmuró Leonardo. Vamos a luchar legalmente. Adelante, dije. El doctor Ricardo tendrá el placer de representarme, y toda esta reunión está siendo grabada oficialmente por una notaria. Doña Emilia asintió desde su rincón, donde había estado tomando notas oficiales durante toda la conversación. Cualquier batalla legal solo resultará en más documentación pública de exactamente el tipo de personas que ustedes son. Por primera vez en toda la noche, Aurora me miró directamente a los ojos. Y lo que vi allí no era la hija que yo había criado. Era una desconocida que había estado usando la máscara de mi hija durante años. «Te odio», susurró. «Lo sé», respondí. «Lo has demostrado muy claramente». Y en ese momento, mientras vi a Aurora y Leonardo recoger sus cosas para irse, me di cuenta de que la noche de la verdad había revelado algo que yo había negado durante décadas. Mi hija nunca me había amado, solo había amado lo que yo podía darle. Pero por primera vez en mi vida estaba bien, porque finalmente había aprendido a amarme más de lo que amaba la ilusión de ser una madre querida. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era doña Lucia, y su voz sonaba alterada. «Dalva, necesitas saber lo que está pasando. Aurora está contando una versión completamente diferente de lo que pasó el otro día». «¿Qué tipo de versión?» «Está diciendo que tuviste un episodio mental, que la atacaste sin razón, que estás sufriendo demencia senil y que la familia necesita intervenir para protegerte de ti misma». Me senté lentamente en mi cocina, una taza de café caliente en las manos. «¿Dónde está diciendo eso?» «En todas partes, Dalva. En el trabajo, en el barrio, incluso fue a hablar con el padre Joao en la iglesia. Está construyendo una narrativa donde tú eres víctima de tu propia mente y ella es la hija preocupada que intenta salvarte». Era exactamente lo que yo había esperado. Aurora no había aprendido nada del enfrentamiento. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, había decidido redoblar sus esfuerzos para manipular la situación a su favor. «Doña Lucia, ¿podría venir a mi casa esta mañana? Hay algo que necesito mostrarle». 1 hora después, doña Lucia estaba sentada en mi sala mientras yo preparaba una pequeña presentación en mi televisor. Había digitalizado todas las grabaciones, documentos y fotografías. «Voy a mostrarle algo, pero necesito que me prometa que lo mantendrá confidencial hasta que decida qué hacer con la información». Doña Lucia asintió, aunque parecía nerviosa.
Empecé con las grabaciones más recientes, la conversación donde Aurora discutía abiertamente cómo manipularme para obtener dinero. Luego las fotografías del detective mostrando sus gastos extravagantes mientras yo pagaba sus necesidades básicas. Dios mío, murmuró doña Lucia, no tenía idea de que fuera tan calculadora. Ahora va a escuchar lo que realmente piensa de las personas que la han apoyado durante años. Puse una grabación nueva, una que Augusto había obtenido 2 días después de la reunión familiar. Aurora hablando por teléfono con una amiga, describiendo exactamente cómo planeaba manejar la situación. La vieja está perdiendo la razón, decía la voz de Aurora claramente a través de los altavoces. Pero tengo testigos de su comportamiento errático. Leonardo grabó parte del ataque histérico de ella el otro día. ¿Qué vas a hacer?, preguntaba la voz de la amiga. Voy a documentar cada interacción con ella. Voy a mostrar que es un peligro para sí misma. Y cuando tenga suficientes evidencias, seguiré con la declaración de incapacidad mental. ¿Pero no dijiste que el abogado se negó a ayudarte? Ese abogado viejo está de su lado. Pero hay otros abogados. Otros que entienden que los hijos adultos tienen derechos cuando sus padres se vuelven seniles. Doña Lucia me miró con absoluto shock. Dalva, esto es monstruoso. Espere, hay más. La grabación continuó con Aurora explicando su estrategia completa. Iba a contactar servicios sociales, diciendo que yo era un peligro para mí misma. Iba a conseguir declaraciones de vecinos sobre mi comportamiento errático y a presentar mi cancelación de sus apoyos financieros como evidencia de demencia. Y, una vez que tenga poder legal sobre sus finanzas, continuaba Aurora en la grabación, podré revertir todas esas decisiones estúpidas que ha tomado. Cuando la grabación terminó, doña Lucia estaba llorando. ¿Cómo puede una hija hacerle esto a su propia madre? Doña Lucia, Aurora nunca me vio como su madre, me vio como su recurso financiero. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer exactamente lo que ella está haciendo. Voy a contar mi versión de la historia. La diferencia es que mi versión está respaldada por evidencias. Esa tarde empecé mi propia campaña, pero en lugar de hacer lo que hacía Aurora, manipular emociones y distorsionar hechos, decidí simplemente mostrar la verdad. Mi primera parada fue la oficina del padre João. Aurora había ido allí primero, así que era importante que él escuchara mi versión. Padre João, Aurora vino a hablar con usted sobre mí. Sí, Dalva. Estoy muy preocupado por ti. Dice que has estado actuando de manera muy extraña. ¿Qué dijo exactamente? Que cortaste todo el apoyo financiero sin razón, que los dejaste sin casa, que estás teniendo episodios de confusión y que quizá necesites ayuda médica. Saqué mi tablet y le mostré las mismas grabaciones que había mostrado a doña Lucia. El padre João escuchó en completo silencio. Vi su expresión cambiar de preocupación por mí a horror por lo que estaba escuchando. Esto no puede ser real, murmuró. Padre, tengo documentación de cada afirmación que estoy haciendo. Fue grabado por un investigador profesional. ¿Por qué contrataste a un investigador? Porque durante meses sentí que algo no iba bien en la manera en que Aurora me trataba, pero no podía identificar exactamente qué. Ahora sé que mi instinto era correcto. Le mostré los documentos financieros, las fotografías de gastos extravagantes y las transcripciones de conversaciones donde Aurora admitía abiertamente su manipulación. Padre João, necesito que entienda algo. No estoy haciendo esto para herir a Aurora. Lo hago para protegerme de ella. ¿Qué quieres decir? Aurora está planeando usar instituciones religiosas, sociales y legales para obtener control sobre mi vida. Está construyendo un caso de incapacidad mental basado completamente en mentiras. Le mostré las grabaciones más recientes donde Aurora describía su estrategia para declararme mentalmente incompetente. El padre João se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dalva, esto es, no sé qué decir. Diga la verdad. La verdad, padre. Cuando la gente venga a preguntar por mí, diga la verdad. Mi siguiente parada fue el centro comunitario del barrio, donde Aurora había estado hablando con vecinos. Encontré a varias mujeres de mi edad conversando en voz baja. ¿De qué hablan? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Dalva, estamos preocupadas por ti, dijo doña María. Aurora nos contó lo que pasó. Dice que estás muy confundida y que necesitas ayuda. ¿Qué dijo exactamente? Que atacaste a ella y a Leonardo sin razón, que los expulsaste de tu casa gritando, que cancelaste cuentas importantes sin recordar por qué. Suspiré profundamente. ¿Puedo mostrarles algo? Usando mi teléfono, les mostré partes seleccionadas de las grabaciones, no todas las evidencias.
Sería demasiado abrumador, pero lo suficiente para que entendieran que la historia de Aurora tenía graves lagunas. ¿Pero por qué mentiría sobre algo así?, preguntó una de las señoras. Porque está intentando conseguir control legal sobre mis finanzas, respondí directamente. ¿Y por qué necesita justificarlo? Porque una mujer de 70 años decidió dejar de financiar el estilo de vida de lujo de su hija adulta. Les mostré los documentos de gastos, las cenas caras, las compras extravagantes, los clubes exclusivos, todo pagado indirectamente por mí, mientras Aurora y Leonardo gastaban sus propios salarios en lujos. ¿Sabían que durante 6 meses pagué completamente el apartamento, los servicios, el plan de salud y las deudas de Aurora? ¿Sabían que en ese mismo periodo no me llamó ni una sola vez solo para preguntar cómo estaba? Vi las expresiones cambiar de preocupación por mi salud mental a la comprensión de Lavain, que habían sido manipuladas. ¿Qué vas a hacer ahora, Dalva?, preguntó doña María. Voy a seguir viviendo mi vida con dignidad y voy a asegurarme de que cualquier persona a la que Aurora intente manipular tenga acceso a la verdad completa. Aquella noche, Augusto me llamó con noticias. Doña Dalva, Aurora contrató a su propio investigador privado. ¿Para qué? Para documentar su comportamiento errático. También está grabando sus conversaciones telefónicas con usted. Ah, qué interesante. ¿No está preocupada? Augusto, no tengo nada que esconder. Cada acción que he tomado está respaldada por evidencias y documentación legal. Si Aurora quiere grabar conversaciones conmigo, perfecto. Solo obtendrá más evidencias de que soy mentalmente competente y emocionalmente estable. ¿Qué quiere que haga? Quiero que documente todo lo que ella esté haciendo, cada persona con la que hable, cada mentira que cuente, cada intento de manipular la narrativa, porque cuando esto llegue a una batalla legal oficial, quiero tener evidencias completas de su campaña de difamación. Al final de esa semana, me quedó claro que Aurora había subestimado a su oponente. Esperaba que yo reaccionara emocionalmente, que me defendiera desesperadamente, que mostrara la inestabilidad mental que estaba intentando documentar. En cambio, se encontró con una mujer de 70 años que había aprendido a usar la misma frialdad calculada que ella llevaba usando años. Y mientras Aurora contaba mentiras que exigían más mentiras para sostenerse, yo simplemente contaba la verdad, una verdad respaldada por documentación irrefutable. La exposición pública no se trataba solo de revelar el carácter de Aurora. Se trataba de mostrar que la manipulación sistemática solo funciona cuando la víctima no está documentándolo todo. Y yo lo había estado documentando todo. El martes por la mañana, exactamente 2 semanas después de la reunión familiar, recibí una llamada del doctor Ricardo que lo cambiaría todo. Dalva, necesitas venir a mi despacho inmediatamente. Aurora acaba de presentar una petición legal formal para declararte mentalmente incompetente. ¿Cuándo? Ayer. Tengo una copia de todos los documentos. También presentó una solicitud de custodia temporal de tus finanzas hasta que se complete la evaluación psicológica. Llegué al despacho del doctor Ricardo 1 hora después. Los documentos estaban esparcidos sobre su mesa como evidencia de una batalla que por fin había empezado oficialmente. ¿Qué argumentos está usando?, pregunté sorprendentemente tranquila. Dice que has mostrado comportamiento errático e irracional, que tomaste decisiones financieras importantes sin consultar a la familia, que has estado paranoica y hostil. También presentó testimonios de vecinos que supuestamente observaron tu comportamiento preocupante. El doctor Ricardo me mostró las declaraciones juradas. 5 personas del barrio habían firmado documentos diciendo que me vieron confusa o agitada en las semanas recientes. ¿Reconoces estos nombres? Los leí cuidadosamente. 3 eran personas con las que rara vez hablaba. Los otros 2 eran conocidos de Aurora. Doctor Ricardo, esto es fabricado. Aurora convenció a estas personas de firmar declaraciones basadas en su versión distorsionada de los hechos. Lo sé, pero legalmente tenemos que responder. El juez programó una audiencia preliminar para el viernes. ¿Qué significa? Que tenemos 3 días para preparar una defensa completa. Necesitamos evidencias médicas de tu competencia mental, documentación de tu estabilidad financiera y testimonios de personas que puedan refutar las alegaciones de Aurora. Esa tarde comencé el proceso más importante de mi vida. No estaba luchando solo por mi dinero o mis propiedades. Estaba luchando por mi derecho fundamental a controlar mi propia existencia. Mi primera parada fue la consulta del doctor Carlos Alberto, mi médico de familia desde hace 10 años.
Le expliqué la situación y solicité una evaluación psicológica completa. Dalva, esto es ridículo, dijo tras revisar los documentos legales. Tu estado mental es excelente. De hecho, para una mujer de tu edad, tienes una agudeza mental extraordinaria. Doctor, necesito que eso se documente oficialmente. Pasé las 2 horas siguientes en evaluaciones, exámenes cognitivos, pruebas de memoria, evaluaciones de toma de decisiones. Todos los resultados fueron categóricamente normales. ¿Puedo preguntarte algo, Dalva?, dijo el doctor, mientras rellenaba los formularios. Claro. ¿Por qué tu hija está haciendo esto? Porque, basándome en esta evaluación, no hay absolutamente ninguna base médica para una declaración de incompetencia. Porque, doctor, Aurora nunca aprendió la diferencia entre mi madre está loca y mi madre tomó una decisión que no me gusta. Mi siguiente parada fue el banco. Necesitaba documentación oficial de mi competencia financiera. Doña María, la gerente, me recibió con una expresión de preocupación. Doña Dalva, he oído rumores sobre problemas legales. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme? Doña María, necesito que prepare un informe completo de toda mi actividad financiera en los últimos 5 años. Quiero documentación de cada decisión de inversión, cada transacción, cada movimiento de dinero. ¿Para qué? Para demostrar que una mujer que ha gestionado con éxito sus finanzas durante décadas no desarrolló incompetencia mental de la noche a la mañana. El informe que preparó doña María era impresionante. Mostraba años de decisiones financieras consistentes y prudentes, inversiones inteligentes, gastos responsables y crecimiento constante de activos. Doña Dalva, dijo doña María tras revisarlo todo, usted gestiona sus finanzas mejor que el 90% de nuestros clientes. Si esto va a juicio, tendrá mi testimonio completo. El miércoles, Augusto me trajo información que cambió completamente mi estrategia. Doña Dalva, tengo noticias interesantes sobre el investigador privado que Aurora contrató. ¿Qué tipo de noticias? Resulta que él también está documentando el comportamiento de Aurora y no le gusta lo que está viendo. Augusto me mostró un informe preliminar que había obtenido a través de contactos profesionales. El investigador de Aurora había concluido que ella estaba intentando manipular evidencias y fabricar testimonios. ¿Estaría dispuesto a testificar? Ya se ofreció. Dice que en 20 años de carrera nunca había visto a alguien trabajar tan duro para construir un caso falso. El jueves por la noche, una noche antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Leonardo. Dalva, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre detener esto antes de que vaya demasiado lejos. Yo no empecé esto, Leonardo, ustedes lo empezaron. Mira, quizá podamos llegar a un compromiso. Aurora está dispuesta a aceptar un apoyo financiero reducido. Digamos, solo el apartamento y el plan de salud. ¿A cambio de qué? A cambio de retirar la petición legal. Leonardo, ¿de verdad crees que voy a negociar sobre chantaje legal? No es chantaje, es resolver las cosas en familia. Si Aurora quiere resolver las cosas en familia, puede empezar retirando una petición legal que está basada completamente en mentiras. Leonardo guardó silencio un momento. ¿De qué estás hablando? De que durante 2 semanas he estado documentando cada mentira que Aurora contó, cada persona a la que manipuló y cada intento de fabricar evidencias en mi contra. Si esto va a juicio, toda esa información se hará pública. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando, Leonardo? Tengo grabaciones de Aurora admitiendo que está fabricando evidencias. Tengo testimonios de personas a las que intentó sobornar para que firmaran declaraciones falsas. Tengo documentación de cada centavo que gastaron en lujos mientras me pintaban como la madre cruel que los abandonó. Oí una respiración pesada al otro lado de la línea. Si esto va a juicio, continué, no solo voy a probar que soy mentalmente competente, sino que voy a probar que Aurora es una manipuladora sistemática que ha abusado emocionalmente de su madre durante años. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Todo está documentado y listo para presentar mañana. El viernes por la mañana llegué al tribunal vestida con mi mejor traje negro. Llevaba conmigo 3 carpetas llenas de evidencias, acompañada por el doctor, Ricardo y 2 peritos. Aurora y Leonardo estaban al otro lado del pasillo con su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con el caso. Cuando el juez llamó el caso, todo cambió muy rápido. Señoría, empezó el doctor Ricardo, la demandante presentó una petición basada en alegaciones completamente fabricadas.
Solicitamos que sea inmediatamente archivada y que las declaraciones falsas presentadas a este tribunal sean investigadas. ¿Evidencias?, preguntó el juez. El doctor. Ricardo presentó el informe médico, la evaluación psicológica, los documentos financieros y las grabaciones de Aurora admitiendo su manipulación. Vi cómo desaparecía el color del rostro del abogado de Aurora mientras escuchaba las grabaciones. Señoría, murmuró nerviosamente, solicito un receso para consultar con mi clienta. Denegado. ¿La demandante tiene respuesta a esta evidencia? Aurora se puso de pie temblando. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. ¿Fueron obtenidas en espacios públicos?, preguntó el juez al doctor Ricardo. Sí, señoría. En restaurantes y lugares públicos donde no había expectativa de privacidad. Entonces son admisibles. ¿Algo más, señorita Aurora? Aurora miró a su abogado, que claramente la aconsejaba desistir. Señoría, dijo por fin, retiro la petición. ¿También retira las declaraciones falsas que presentó como evidencia? Aurora bajó la cabeza. Sí, muy bien, caso archivado. Y, señorita Aurora, considere esto una advertencia oficial sobre presentar documentos falsos ante este tribunal. Cuando salimos del tribunal, Aurora y Leonardo se marcharon inmediatamente sin decir palabra. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté al doctor Ricardo. Ahora vives tu vida en paz. Aurora ya no tiene bases legales para molestarte. Y después de lo que pasó hoy, ningún abogado respetable aceptará un caso similar. Aquella tarde, sola en mi casa, me senté en mi sala y miré las carpetas que contenían todas las evidencias. Ya no las necesitaba. La batalla había terminado. Pero, más importante que ganar la batalla legal, había ganado algo que pensé haber perdido para siempre: el derecho a vivir mi vida según mis propios términos, sin culpa, sin manipulación y sin la obligación de financiar el respeto que debería haber sido gratuito. El golpe final no había sido contra Aurora. Había sido contra la versión de mí misma que había aceptado ser tratada como menos de lo que merecía. Y esa versión de mí ya no existía. 6 meses después de la audiencia estoy sentada en el porche de mi nueva casa. No es grande ni lujosa, pero es mía, completamente mía. Pagada al contado con el dinero que durante años gasté en mantener la vida de lujo de Aurora. Esta mañana recibí una carta. No de Aurora, ella no se ha comunicado conmigo desde el día del tribunal, sino del doctor. Ricardo. Me informaba de que Aurora había intentado impugnar mi testamento a través de otro abogado. El intento fue rechazado de inmediato. Al parecer, después de lo ocurrido en la audiencia, su reputación legal está tan dañada que ningún caso relacionado con competencia mental tiene credibilidad si viene de ella. Me sorprende lo poco que me afecta esta noticia. Hace un año, cualquier acción legal de Aurora me habría llenado de pánico y culpa. Ahora simplemente confirma lo que ya sabía, que ella nunca dejará de ver mis recursos como algo que le pertenece por derecho. Doña Lucia viene a visitarme cada semana. Ayer me contó que Aurora y Leonardo se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, un lugar que pueden pagar con sus propios salarios. También me dijo que Aurora anda contando a quien quiera escuchar que soy una madre desnaturalizada que abandonó a su familia. ¿No te molesta que diga esas cosas?, preguntó doña Lucia. Doña Lucia, durante 70 años me preocupé por lo que la gente pensaría de mí. Me esforcé por ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la persona que nunca causaba problemas. ¿Y sabes qué conseguí? ¿Qué? Una hija que me despreciaba, pero que esperaba que financiara su vida para siempre. He aprendido algo fundamental en estos meses. Las personas que realmente me conocen y me respetan no necesitan explicaciones sobre mis decisiones. Y las personas que me juzgan basándose en los chismes de Aurora nunca me conocieron de verdad, de todos modos. El mes pasado empecé a hacer voluntariado en un refugio para mujeres mayores que fueron abandonadas por sus familias. Es devastador, pero también liberador oír historias semejantes a la mía. Mujeres que lo dieron todo a sus hijos y fueron recompensadas con negligencia, manipulación o abuso emocional. ¿Cómo superaste esto?, me preguntó una mujer de 65 años, cuyo hijo la había dejado en el refugio después de vaciar su cuenta bancaria. Dejé de confundir amor con transacción, respondí. Dejé de creer que ser una buena madre significaba permitir que me trataran mal. Doña María del Banco también se convirtió en una amiga inesperada. La semana pasada almorzamos juntas y me contó algo interesante. Dalva, ¿sabías que Aurora vino al banco el mes pasado? ¿Para qué?
Quería saber si había una manera de acceder a las cuentas que tenías a su nombre. Cuando explicamos que esas cuentas habían sido cerradas permanentemente, preguntó si había una manera de reabrir la investigación sobre tu competencia mental. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que, después del informe que emitimos para el tribunal, cualquier cuestionamiento sobre tu competencia financiera sería considerado acoso. Es fascinante cómo Aurora sigue creyendo que puede revertir las consecuencias de sus actos si encuentra la táctica correcta, como si el problema fuera no haber encontrado la manera adecuada de manipular la situación y no que la situación en sí es irreversible. Augusto, el detective, ahora es mi amigo. Me ayudó a instalar sistemas de seguridad en mi nueva casa, no porque tema a Aurora físicamente, sino porque quiero documentación de cualquier intento futuro de acoso o intimidación. ¿Cree que intentará algo más?, me preguntó mientras instalaba las cámaras. Augusto, Aurora es como una adicta, pero en lugar de drogas, es adicta a obtener cosas sin trabajar por ellas. Los adictos no paran hasta que las consecuencias se vuelven más dolorosas que seguir intentando. ¿Y cree que ya hemos llegado a ese punto? No lo sé, pero ahora estoy preparada para cualquier cosa que intente. El padre Joao vino a visitarme el mes pasado. Quería disculparse por haber creído inicialmente la versión de Aurora. Dalva, he reflexionado mucho sobre lo que pasó. ¿Cómo no vi las señales? Padre, Aurora es muy buena en lo que hace. Ha tenido décadas para perfeccionar su habilidad de manipular las percepciones de la gente. ¿Alguna vez la perdonarás, Dalva? He pasado los últimos meses pensándolo mucho. No puedo perdonar a alguien que no reconoce que hizo algo mal. Aurora no cree que me haya herido. Cree que tomé decisiones irracionales que la hirieron. ¿Eso significa que nunca habrá reconciliación? Significa que cualquier reconciliación exigiría que Aurora reconociera décadas de manipulación y abuso emocional. Y, basándome en todo lo que sé de ella, eso es extremadamente improbable. La semana pasada recibí una llamada del abogado de Leonardo. Al parecer han tenido serios problemas financieros desde que perdieron el acceso a mi dinero. El abogado quería saber si estaría dispuesta a considerar un acuerdo de apoyo mínimo a cambio de que Aurora firmara un documento prometiendo no cuestionar nunca más mi competencia mental. Dígale a su cliente que la respuesta es no, respondí al doctor Ricardo cuando me consultó. ¿Ni siquiera quieres escuchar los términos? Doctor Ricardo, cualquier acuerdo con Aurora sería como darle a un alcohólico acceso controlado al alcohol. No funciona. La única manera de que Aurora aprenda a vivir sin manipularme es que viva sin manipularme por completo. Ayer, mientras limpiaba papeles viejos, encontré una fotografía de Aurora cuando tenía 5 años. Estábamos en el parque, ella en los columpios, riendo de verdad. Por un momento sentí nostalgia por aquella niña, pero luego recordé que esa niña creció para convertirse en una mujer que veía a su madre como un obstáculo entre ella y el dinero, y que la nostalgia no puede cambiar 30 años de decisiones deliberadas de herir y manipular. Esta mañana, mientras tomaba café en mi porche, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en décadas, no tengo miedo. No tengo miedo de llamadas pidiendo dinero. No tengo miedo de crisis fabricadas que exigen mi intervención. No tengo miedo de ser juzgada por tomar decisiones que protegen mi bienestar. Aprendí que la libertad no es solo la ausencia de control externo, es la presencia de autorrespeto lo suficientemente fuerte como para rechazar relaciones que exigen que traiciones tu propia dignidad. Anoche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde hacía años. Recé no por Aurora, no por su bienestar o su éxito, sino por mi propia paz. Recé por la fuerza para mantener los límites que establecí. Recé por la sabiduría de no volver a confundir sacrificio personal con amor maternal. Y por primera vez en décadas, cuando terminé de rezar, me sentí verdaderamente en paz. Mañana cumplo 71 años. Voy a celebrarlo sola en mi nueva casa, con una botella de buen vino y una cena que voy a prepararme a mí misma, porque por fin aprendí que la mejor compañía que puedo tener es la de una mujer que se respeta lo suficiente como para no tolerar ser maltratada. Mi nombre es Dalva Flores. Durante 70 años fui la madre de Aurora. Ahora soy simplemente Dalva y mi historia apenas ha comenzado. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así logro escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Quiero mucho saber tu opinión.
así que escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber lo que piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.